Nos habíamos quedado entonces chequeando la parte del agregado fino, ¿verdad? Verificando, en algún momento sobre la parte de nuestra granulometría en base a las curvas granulométricas. Recordemos, la norma 41007 como la STM C33 nos dan parámetros de frontera, tanto superiores como inferiores, dentro de los cuales debe aparecer nuestra curva granulométrica como tal. Esta curva debe de cumplir que por lo menos en la parte central, desde el tamiz número 4 hasta el tamiz número 30, o en algunos casos hasta el tamiz número 50, podamos tener aceptación de la curva, es decir, que se encuentra dentro de los parámetros tanto superior como inferior. Esto nos sirve para saber si nuestra arena está bien graduada y nos da un parámetro preliminar de lo que el módulo de finura nos confirmaría. Y el módulo de finura sabemos que es el porcentaje del material retenido acumulado desde el tamiz número 4 hasta el tamiz número 50. Sumamos todas las contenidas, perdón, todos los valores del material retenido acumulado, lo dividimos dentro de 100 y eso nos daba el agregado fino como tal. Si no estoy mal, eso lo habíamos terminado de calcular la semana pasada, ¿no? Ahora, ojo, porque esto nos va a servir más adelante. Voy a proyectarles aquí la otra parte. En su momento, deberíamos de chequear que la hoja que vamos a trabajar debe cumplir con ciertos parámetros hacia los cuales con los cuales nosotros vamos a diseñar nuestra hoja de agregados. Estos parámetros son los siguientes. Como ustedes saben, según la norma STM C33, tenemos un porcentaje tanto manufacturado como natural. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer un poco más adelante? Bueno, en su momento vamos a tratar de chequear dos cosas. Primero, hacer una gráfica simple en donde tengamos una gráfica de dispersión trabajada o unida mediante puntos para que en su momento podamos trazar los límites máximos y mínimos. Si ustedes se dan cuenta, si yo selecciono la parte de la gráfica superior, me dan los valores máximos siempre en el eje horizontal o en el eje X. Voy a tener en dado caso lo que son los tamices que yo utilicé. Y en el eje vertical o en el eje Y van a ser los porcentajes que pasan cada tamiz. En la parte inferior, si ustedes se dan cuenta, tenemos los valores mínimos como tal, ¿no? Y en la parte media, como una gráfica en negro, tenemos el porcentaje que pasa. ¿Cuál es la fórmula del porcentaje que pasa? Es 100 menos el porcentaje retenido acumulado de cada una de las gráficas, o perdón, de cada uno de los tamices que hemos analizado. Esta es la parte preliminar y esto nos va a servir para lo que más adelante vamos a chequear. Ahora sí, continuemos con nuestras diapositivas. Y digamos, luego de chequear lo que es el agregado fino, pues deberíamos nosotros de tomar en cuenta varias circunstancias. Primero, que debemos de clasificar nuestro agregado fino de acuerdo al módulo de finura. Posterior, a ver si los parámetros chequean de acuerdo a las gráficas que ya hemos visto. Ahora, esto nos va a servir para en algún momento calcular la cantidad de pasta, cemento, arena que nos va a servir para formar el concreto como tal. Ahora bien, algo muy importante que es lo que nosotros tenemos que utilizar y tenemos que saber sus propiedades físico-químicas y mecánicas, es como tal el agregado grueso. Recuérdense que el agregado grueso es el piedrín, y tanto la arena como el piedrín ocupan desde un 60 hasta un 75% del volumen o el peso volumétrico de nuestro concreto. Si ustedes manejan un agregado grueso de un rango superior, es decir, con un tamaño máximo de agregado de 1 pulgada, pulgada y media, la relación agua-cemento y la cantidad de cemento que van a utilizar en su diseño de mezclas va a ser menor.
Esto de acuerdo a que la roca o el agregado grueso también proporciona cierta eh, resistencia a la compresión, que es para lo que está diseñado el concreto, ¿verdad? Y se recuerdan una de las clases de la unidad pasada, yo les hacía énfasis en la importancia de saber qué tipo de agregado grueso vamos a utilizar. Es decir, hablábamos de tres clases fundamentales o principales o básicas que tenemos en nuestro agregado. El primero es el agregado grueso, que en algún momento va a ser de color rosado o morado. Luego decíamos de un piedril rojizo y luego el que es azul o gris. De los tres decíamos que el azul o gris es el que mejor se comporta según sus propiedades mecánicas para poder ser utilizado en concreto. ¿Por qué? Porque tiene buena resistencia, actúa de manera conjunta con el cemento y la arena para poder resistir esfuerzos a compresión, ¿verdad? Recuérdense, ¿cuál es la definición de un esfuerzo? Un esfuerzo se define como la cantidad de fuerza que soporta un área en específico. ¿Por qué les menciono esto? Porque en su momento, si tenemos un agregado con un tamaño máximo de 1 pulgada, pulgada y media, insisto, vamos a tener cada vez menos que agregar cemento para compensar los esfuerzos que podamos realizar o que podamos soportar. La prueba de granulometría del agregado fino y del agregado grueso no varía mucho como tal. Varían en dos cosas. Primero, bueno, en tres cosas. Primero, sería el número de tamices que vamos a utilizar. Si ustedes se recuerdan, con el agregado fino, el tamiz más grande que utilizábamos era el número 4 o el de 3/8. Sin embargo, ahora con la granulometría del agregado grueso, el de 3/8 o número 4 es el que menor o es el tamiz de menor capacidad. El tamiz más grande va a ser el de 2 pulgadas. Usualmente para un agregado grueso bien con una granulometría buena, podemos definir en su momento que tiene que tener partículas menores a pulgada y media, que su tamaño máximo nominal siempre va a ser de media o de 3/4. Primera diferencia. Segunda diferencia, en que la balanza, y pues ya tiene que ser una balanza industrial con una capacidad más grande. Es decir, que ya deberíamos de tener una balanza como las de los supermercados en donde podemos pesar algo o que tenga bastante capacidad. La norma nos dice que deberíamos de tener una balanza con capacidad de 20 kilogramos. ¿Por qué? Porque el tamaño de muestra para la granulometría del agregado grueso la escogemos dependiendo del tamaño que nosotros creemos que tiene el agregado. Es decir, es una decisión cuantitativa, perdón, cualitativa, más no cuantitativa. Es decir, como dijeran los maestros de obra, al ojo. ¿No? Entonces, en su momento deberíamos de tener una tabla que más adelante vamos a ver para calcular nuestro tamaño de muestra. El tamaño de muestra máximo van a ser 20 kilogramos. Sin embargo, más adelante les voy a dar el truco de cómo saber cómo utilizarlo, ¿no? Segundo, y lo tercero, y la diferencia más notable es que en el tamaño, perdón, en el agregado grueso, ya no necesitamos tantas gráficas, sino solo 2 o 3 cálculos y comparar un par de resultados para saber realmente cuál va a ser, primero, nuestro tamaño máximo nominal y segundo, el tamaño del agregado. Hay una diferencia en eso. Luego, para la práctica como tal, es exactamente el mismo procedimiento. Es decir, tomamos la muestra, la cuarteamos así como ya aprendimos a realizarlo, luego de eso procedemos a secarla. Si es un horno con temperatura uniforme, pues ya saben que son 24 horas de secado. Si es una estufa a gas, saben ustedes que es un poco más artesanal si lo queremos ver así, pero en su momento podemos definir que podemos establecer que es más rápido el trabajar con muestras de este tipo. Necesitamos entonces
la balanza con capacidad de 20 kilogramos con aproximación de 5 gramos, de 0.5 gramos, es decir, una balanza exacta, una tamizadora con una batería, ahí dice de agregado fino, ahí se me fue cambiarle, pero es de agregado grueso, que al final de cuentas es la misma máquina, solo cambian los tamices, que ahora vamos a tener un tamiz de 2 pulgadas, de pulgada y media, de 1 pulgada, de 3/4 de pulgada, de media pulgada, de 3/8 de pulgada, y por último, de un tamiz número 4. Y por supuesto el fondo, ¿no? El horno a temperatura ambiente y si no, pues la estufa a gas con nuestro respectivo vidrio para saber si todavía posee humedad. Aquí es más importante tener el cepillo de alambre porque en algunos tamices quedan trabadas ciertas piedrecitas, entonces no las vamos a limpiar con una brocha porque ni cosquillas les vamos a hacer. Entonces es mejor tener un cepillo de alambre. Y el cepillo de cerdas o la brocha como tal nos servirá para en algún momento quitar todos los finos que fueron utilizados o que quedaron de residuos de ensayos anteriores. Ahora bien, en la práctica siempre se hace primero la granulometría del agregado grueso y luego se hace la granulometría del agregado fino, por dos razones. La primera, que el agregado grueso tarda menos tiempo en secarse, en una estufa aproximadamente son de 5 a 10 minutos, y segundo, porque el agregado grueso desprende menos cantidad de finos, por lo que nuestros cálculos deberían ser con un error de primer grado. Igual necesitamos las 10 taras limpias o las que necesitamos deberían ser como menos 10. Tenemos una nota en la parte de abajo de nuestra diapositiva que nos dice el tamaño de la muestra para este ensayo se determinará de acuerdo al tamaño máximo nominal supuesto de la muestra a enseñar. ¿Por qué le llamamos supuesto? Porque muchas veces las personas, las empresas, las canteras nos dicen, este es un agregado de media. Resulta que no era de media, sino que era de 3/4. Y yo en mi diseño de mezcla decía que era de media, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Y es la importancia de hacer este tipo de ensayos. Ahora bien, algo que también tienen que tener ustedes claros son dos cosas. Primero, que no se dejen llevar por los certificados de calidad que les dan ciertas empresas porque en su momento, o ciertas personas porque en su momento no es un agregado con un tamaño máximo nominal bien graduado. Siempre realicen estas pruebas. Como la apertura de los tamices ya es mayor, ya podemos conseguir mallas de este tipo. Es decir, podemos nosotros fabricar nuestros tamices y hacer pruebas caseras de granulometría de agregado grueso. La granulometría nos dice que la calculamos o realizamos el ensayo de laboratorio. Antes de pasar a esta diapositiva, pregunto para el que me quiera responder y si nadie responde, pues preguntaré directamente. ¿Cuál es el tiempo de tamiz o de tamizaje para el agregado fino? ¿Cuál es qué, perdón? El tiempo para realizar el tamizado en el agregado fino. Con una estufa eléctrica había dicho que eran 25 minutos a 40, creo, algo así. No, pero eso es para el Una estufita. secado. Sí, sí. O sea, cuando ponemos ya la batería de tamices, vertemos o vertimos dentro de la batería nuestro agregado y la metemos a la tamizadora. ¿Alguien se recuerda? Inge, parece que eran entre 10 y 15 minutos, ¿no? Si lo hacemos a mano, sí, entre 10 y 15 minutos. Y si lo hacemos en máquina, La mitad tal vez, De 5. 5 a 10 minutos. de 5 a 10 minutos. Va. Ahora bien, aquí en el agregado grueso, yo les preguntaba esto porque la otra diferencia de la granulometría del agregado fino al agregado grueso en su momento, podemos decir que es ¿cómo le llamaríamos? El tiempo de usar o el tiempo de tamizaje. Cuando lo hacemos en máquina,
suelen ser 3 minutos en una tamizadora de manera mecánica. Y cuando lo hacemos a mano, son 5 minutos como máximo. No nos podemos pasar de eso. ¿Por qué? Porque al ser rocas, al ser un agregado grueso tipo piedra, en su momento, entre más lo sacudamos, se puede dar la abrasión, perdón. Es decir, se pueden quebrar los piedrines, pueden generar polvo y con eso mi muestra ya sería una muestra alterada con resultados que no serían 100% confiables. ¿Sí? Entonces, 3 minutos con una tamizadora y 5 minutos si realizamos el tamiz a mano como tal. Ahora sí, veamos qué encontramos con el agregado grueso. Bueno, encontramos dos cosas. O con la granulometría del agregado grueso, encontramos primero el coeficiente de uniformidad que lo vamos a tener y como para control de calidad. Este es el segundo, ¿cómo les diría? Como el segundo factor de seguridad, el segundo gestor de calidad que nos va a decir, sí, hicieron la prueba de los tamices de manera correcta. No es como un resultado confiable porque muchas veces varía del tipo de agregado que estamos utilizando, si es de canto rodado, si es triturado o si tiene un porcentaje de abrasión muy alto, ¿sí? Sin embargo, puede ser un indicador como tal. Lo que sí debemos de tomar en cuenta es el tamaño máximo nominal del agregado a utilizar. ¿Para qué nos sirve el tamaño máximo nominal? Ok, este tamaño no es el tamaño que va a tener nuestro agregado como tal, ¿sí? Sino va a ser el tamaño de los piedrines más grandes. ¿Para qué nos sirve esto? Para calcular el recubrimiento de los elementos que vamos a fundir. ¿Alguien sabe qué es el recubrimiento? ¿El grosor de concreto? Eh, más o menos. ¿Alguien más sabe qué complementar lo que dijo Diego? Inge, como su nombre lo dice, es la parte que cubre es la parte de concreto que logra cubrir las varillas de acero. Ok, ahí ya tenemos algo un poquito más formado. La teoría nos dice, el recubrimiento es la distancia que hay desde la parte superior, perdón, es de la parte de la cara de afuera, está confundiendo yo con esto otra cosa, pero es la parte de la cara de afuera de la sección de concreto terminado hasta la fibra más cercana de acero, tal y como lo dijo, creo que fue Manuel, eh, tal como lo dijo Manuel, es lo que recubre al acero como tal. El recubrimiento es la separación entre la formaleta y el acero. ¿Por qué es muy importante que nosotros sepamos esto? Porque en su momento, por ejemplo, si nosotros dejamos un recubrimiento en una losa de 1 pulgada y tenemos un tamaño máximo nominal de un agregado de 1,5 pulgadas, de seguro tengan ustedes certeza de que tiene un 90% de posibilidades de que cuando nuestro agregado pase por ese recubrimiento, se van a quedar trabados los piedrines. ¿Y eso qué va a provocar? Primero va a provocar que se segregue o que se disgregue el concreto, es decir, que la pasta, cemento y arena se vaya por un lado y el concreto por otro. Y segundo, nos puede crear, ratoneras o cavernas como tal. Entonces es necesario que tomemos esto en cuenta para que en algún momento podamos tomar la decisión de poder controlar bien los recubrimientos y evitar fallos en nuestros elementos estructurales. Y segundo, que el tamaño máximo nominal nos va a servir a nosotros para poder determinar el tamaño máximo del agregado y nos servirá para poder diseñar nuestra mezcla de concreto de manera correcta. La otra unidad, cuando veamos diseños de mezcla, se van a dar cuenta que depende del módulo de finura y depende del tamaño máximo nominal del agregado. Ahora la pregunta del millón es,
¿cómo calculamos este tamaño máximo? Bueno, pues el tamaño máximo nominal la calculamos de una sola manera y es mediante los resultados de la prueba granulométrica que nos da mediante la serie de tamices que estamos utilizando, ¿no? La teoría nos dice, el tamaño máximo nominal será el tamaño inferior que aquel a través del cual se requiere que pase el 100%. Por ejemplo, si el tamaño máximo nominal es de 1 pulgada, el 100% deberá pasar el tamiz de 1,5 pulgadas. Y el tamiz de 1 pulgada deberá pasar del 90 al 100%. Es decir, no es el tamaño máximo nominal, no es como por decirles en dónde queda retenido de alguna manera mi agregado, sino es en dónde pasa más, ¿sí? Insisto, esto nos sirve más que todo para el recubrimiento. Ahora, el tamaño máximo del agregado o el tamaño de nuestro agregado como tal es donde en el es el menor tamiz por el cual toda la muestra del agregado puede pasar. En otras palabras, ya no importa al final de cuentas cuál será el número de tamiz, porque así como puede pasar y quedar retenido en el de 1 pulgada, puede retenerlo el de 3/8 de pulgada o el número 4. ¿Sí? Esto lo vamos a ver un poquito más a detalle cuando veamos un ejemplo. Ahora bien, ¿cómo verifico yo cuál es el tamaño de mi agregado? Bueno, pues el tamaño de mi agregado lo defino conforme a mi granulometría y es donde haya más peso retenido simple, no acumulado. Es decir, para la granulometría tenemos que volver a utilizar las fórmulas que vimos hace 8 días. ¿Se recuerdan? El porcentaje retenido, que el porcentaje retenido de cada tamiz era lo que retuvo cada tamiz dividido el tamaño total de la muestra. El porcentaje retenido acumulado era el porcentaje que retuvo cada tamiz más la sumatoria de los tamices anteriores. Y el porcentaje que pasa era 100 menos el porcentaje retenido acumulado, que eso nos servía a nosotros para calcular nuestra curva granulométrica. Ahora bien, a esto quiero llegar de manera centrada. Aquí nos dice, según el tamaño máximo nominal que a nosotros nos dijeron que era nuestro agregado, en su momento así vamos a poder establecer el tamaño de la muestra que vamos a ensayar. En este caso yo les puedo decir, si es de 3/8 vamos a ensayar solo 1 kilo. Si es de media vamos a ensayar 2 kilos. Si es de 3/4, 5 kilos. Si es de 1 kilo, 10 kilos y así sucesivamente. La teoría nos dice esto, pero en la práctica ya no. En la práctica usualmente siempre se va a ensayar una muestra de 5 kilogramos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de saber dos cosas. Un agregado bueno para usarlo en el concreto va a estar dentro, perdón, aquí me hizo falta un punto. Yo creo que lo vamos a ver aquí. Un agregado que sea bueno para utilizarlo en la construcción va a estar dentro de los parámetros desde 3/8 hasta 1,5 pulgadas. ¿Por qué? Porque desde las 2 pulgadas en su momento, pues podemos definir que ya es un agregado de un tamaño mayor. Por lo tanto, por el recubrimiento que debemos de tener en nuestros elementos estructurales, va a ser sumamente complicado el poder manejarlo, a menos de que sea un concreto superfluido o autocompactable. ¿Por qué utilizamos una muestra de 5 kilogramos? Si ustedes se dan cuenta, los 5 kilogramos corresponden a una muestra de 3/4, ¿sí?
en su momento podemos definir que esa muestra de 3/4 es justo la mitad de las 5 muestras que podemos trabajar. Entonces, si a nosotros nos dicen, mire, es una muestra de 3/8, pero al realizar nuestra granulometría nos queda una muestra de 3/4, nos cubre la norma. Si a nosotros nos dicen, mire, es una muestra de 1 pulgada y al final es de media, nos sigue cubriendo la norma. ¿Por qué le diría? Por en algún momento, porque es más fácil trabajarlo de esta manera, podemos chequear en su momento un poquito más el tema de trabajar con 5 kilogramos de muestra. Ahora, estos 5 kilogramos los vamos a necesitar de una muestra ya cuarteada, previamente cuarteada. El cuarteado se hace de la misma manera como lo hacíamos con el agregado fino, es decir, tenemos un bulto de piedrín, lo dividimos en 4, lo numeramos 1, 2, 3, 4 y lo volvemos a homogeneizar. 1 con 3 de manera estable y 2 con 4. Después lo volvemos a juntar todo y volvemos a partir en 4 en nuestra muestra, volvemos a numerarla en 1, 2, 3 y 4 y a partir de ahí podemos establecer ciertos parámetros, ¿no? Esta es la tabla de requisitos granulométricos para agregados gruesos. Esta tabla es muy importante, nos la da la NTG 41007 para en algún momento poder determinar si nuestros agregados pueden estar dentro de los límites permisibles. Es decir, si nos vamos a este punto, vamos a ver, si nos vamos al punto de 1 pulgada, pulgada y media, quiere decir que todo esto que está aquí debería de coincidir con la curva que tenemos, la curva granulométrica. En algún momento deberíamos decir que del tamiz de pulgada y media, entonces debería de pasar el 100% de la masa. En 1 pulgada ya deberíamos de pasar entre el 90 y el 100%. Luego, en el de 3/4 es donde queda retenida la mayoría, deberían de pasar de 20 a 55 gramos o 20 a 55% de la muestra total, ¿no? Y en algún momento chequear. Si todo esto está bien con nuestro ensayo, pues deberíamos de tomar en cuenta que lo estamos realizando bien. Ahora, la muestra NTG 41007 a pie de página trae una, ¿cómo les diría? Una anotación en donde nos dice que esto es un parámetro, mas no es obligatorio de poder cumplirlo, por 3 razones. Primero, porque esto está todo a nivel nacional y en su momento, ustedes saben que la estratigrafía cambia dependiendo del lugar en donde esté nuestro banco de materiales. Segundo, porque no podemos englobar todos los tipos de roca que existen dentro de una norma como tal. Y tercero, porque existen algo que se le llama una condición de sitio que le va a dar características muy especiales a nuestros agregados. Por ejemplo, si traemos piedrín, ¿qué les diría yo? De aquí de la entrada Palo Gordo, por ejemplo, podemos definir que en algún momento ese va a tener un porcentaje de abrasión bastante grande, a diferencia de lo que nosotros podemos extraer del cantón Checaracoja en Quetzaltenango, donde se encuentra Greca, ¿no? Entonces, la norma nos dice que es un parámetro, más no es obligatorio el poder cumplir estos papeles. Ahora bien, veamos un ejemplo. Lo que nos da la norma en su momento suele ser el peso retenido en cada tamiz. El peso retenido prácticamente es lo mismo que teníamos anteriormente, ¿no? En este caso, podríamos decir que vamos a utilizar desde el tamiz de 1 pulgada hasta el tamiz número 8. ¿Cuándo decidimos nosotros
¿Qué tamices vamos a utilizar? Bueno, la norma nos dice que usted puede utilizar desde las 2 pulgadas hasta el tamiz número 16. En mi caso, yo les recomiendo, si ustedes ven que los piedrines son de un tamaño regular y si toman unos 10 y muestrean y toman una medida con 1 metro y ven ustedes que no pasa de 1 pulgada, de embalde van a poner el de 1,5 pulgadas y el de 2 pulgadas. Mejor solo utilicen el de 1 pulgada. Ahora, para los tamices del final, yo les podría decir que siempre utilicen el número 4 como mínimo. ¿Está en 5G? Ok. Compañeros, perdonen, creo que perdí